Los actos humanos. Aprovechemos de una vez. Bueno, los actos humanos, en realidad responsables es un poquito redundante, ¿no? Porque sabemos que los actos humanos son responsables. Porque en realidad existen actos de hombre y actos humanos. Lo que pasa es que hay gente que diferencia actos de hombre en actos naturales y actos de hombre. Pero normalmente ustedes lo van a encontrar simplemente como actos de hombre. ¿Cierto? Entonces, un acto natural, entonces la circulación de la sangre, la diástole y sístole del corazón, el proceso digestivo, que son actos inconscientes, ¿no? ¿Cuál es la característica de estos? Actos en los que no intervienen la voluntad ni la inteligencia, ¿cierto? O sea, funcionan por sí mismos. Pero entonces, algunos lo diferencian porque actos de hombre, por ejemplo, es caminar. Entonces, ¿por qué hacen esa diferenciación? Porque usted no puede decirle a la sangre, deje de circular. En cambio, usted sí puede dejar de caminar. Pero caminar también, pues caminar es un acto muy natural. Usted ni siquiera está pensando que está caminando. O sea, no está diciendo, bueno, paso siguiente, equilibrio con mano puesta, nada. Entonces, simplemente, ¿cuál es la característica de los actos de hombre? No intervienen ni entendimiento. Un ejemplo de actos naturales: circulación, respiración, digestión. Un ejemplo de acto de hombre: caminar, comer, etc. Y acto humano es en el que interviene la voluntad y el entendimiento. Entonces, esto tiene objeto formal y objeto material. ¿Cuál es el objeto material? Acto humano. ¿Y el objeto formal? El juicio. Juicio sobre el acto humano. ¿Bien? Así vamos muy bien. Sí. La definición. ¿Qué es teología moral? Parte de la teología que estudia los actos humanos en orden a su fin último, a la luz de la es una parte de la teología que estudia los actos humanos en relación a su fin último, a la luz de a la luz de la fe y la razón, podría decir uno, de la razón, de la revelación y la razón. Listo, muy bien. Historia. Bueno, historia. En 1950 y está haciendo los Crespos. Literalmente. Listo, entonces, como ciencia, chicos, chicas, es relativamente nueva, 1950, ¿cierto? Pues como la estructura que tenemos ahora, como la conocemos hoy, pero tiene pues unos antecedentes. Empecemos. Del siglo 1 al 5, ¿qué tenemos? La patrística. En la patrística tenemos padres apostólicos, padres griegos y padres latinos. En padres apostólicos hay una serie de características. ¿Cuáles son las características? Muy bíblica, cristocéntrico, dogmático y más que todo se da en la predicación. ¿Cierto? Griegos. Los padres griegos
Filosofía. Y bueno, acá tenemos aquí en San Justino, Orígenes, Alejandro de Alejandría. Alejandro. Y padres latinos, tenemos a Tertuliano, que no era santo julianita. Pero no sé si lo quieres canonizar. Agustín. Ambrosio, que escribió una obra que se llama Officii Ministrorum. Bueno, San Agustín fue maniqueísta durante 9 años y tiene la ley, la conciencia, la gracia, la libertad del pecado, etc. Y Tertuliano desprecia la filosofía. Ok, perfecto. Siglo del 5 al 12. Se llama Transition. Pero en el siglo cuando aparecen los monjes. Entonces, acá 2 elementos fundamentales. Primero, La penitencia privada. penitencia privada. Y libros penitenciales. Listo. Siglo 12 al 13. Escolástica. Escolástica representativa. ¿Quién es más representativo acá? Está, no estoy seguro si era Pedro Abelardo o Pedro Lombardo. Era Pedro Abelardo. Porque es que Pedro Lombardo es el padre de las sentencias. Entonces yo me equivoqué en las diapositivas. Pedro Lombardo es el de las sentencias. Y Pedro Abelardo. Bueno, Santo Tomás, ¿qué originalidad tiene? Santo Tomás habla entonces del acto humano, del fin último de la persona, del pecado, de la gracia. Eddie, la ley, Santo Tomás habló de todo, hasta de cuántos meses debe estar un niño para desarrollarse bien en el vientre de la mamá. Siglo del 14. Ah, sí, perdón. Siglo XIII, lateranense, 1215. Lateranense, que simplemente pone la confesión obligatoria una vez al año y surgen una cantidad de libros penitenciales, bueno, el Código de Derecho Canónico, en fin, listo, ok. Siglo 14 al 16. Decadencia de la escolástica. ¿Quién aparece? Guillermo Lafoca. Ok, ¿qué dijo Guillermo de Ockham? Esto de Guillermo de Ockham marcó toda la filosofía de la Edad Media. El nominalismo marcó toda la filosofía de la Edad Media. ¿Voluntarismo y nominalismo es lo mismo? No. El voluntarismo es producto del nominalismo. ¿Qué es el nominalismo? No, Guillermo de Ockham acentuó el nominalismo. Filosóficamente lo que él primero hizo fue acentuar una cosa que llama el nominalismo. ¿Qué es el nominalismo? El nominalismo es que no existen unos principios universales. Él negó una cosa que llaman los universales, sino que simplemente las cosas tienen nombres. Entonces, que no existe una cosa que llama la naturaleza humana, sino que eso es un nombre simplemente que se le ha dado. Entonces, no existen lo que el padre nos ponía ahí, que el padre lo explica obviamente con la moral, pero que la moral no tiene relación con la naturaleza misma del hombre, sino simplemente con la voluntad de Dios. Entonces,
ahí desemboca en el voluntarismo. Entonces, ¿qué es el voluntarismo? El voluntarismo es que el bien o el mal dependen de la voluntad de Dios, no tiene su fundamento en la naturaleza humana. O sea que si Dios decide arbitrariamente que esto es bueno o esto es malo, así es. Sí, Que Dios puede cambiar. niega. Entonces, claro, niega la ley natural. ¿Por qué? Porque la ley natural, nosotros decimos que la ley natural es como una ley que es común a todos los seres humanos, a toda la naturaleza, que está fundamentada en la misma naturaleza. O sea, que Dios ha creado unas leyes que funcionan por sí mismas. En cambio, este señor dice, no, Dios simplemente decidió que esto fuera bueno o que esto fuera malo. Y si Dios cambiara de opinión, entonces esto dejaría de ser bueno o dejaría de ser malo. Nosotros decimos, no, señor. O sea, Dios no nos puede decir en un momento dado que abortar está bien. Para Guillermo de Ockham sí. Para Guillermo de Ockham abortar estaría bien si Dios lo dijera. Nosotros decimos nunca. Exacto. ¿Y en qué cae? ¿Pero por qué cae en un legalismo? Porque todo es legal, ¿ok? No. Porque usted no tiene cómo explicar por qué esto es bueno o es malo. Sí, Dios lo dijo, punto. ¿Me entienden? Atentos, chicos. Esto es bueno o malo porque Dios lo dijo, pero yo no tengo razones humanas para explicar el por qué. En cambio, como nosotros creemos que la verdad, la ley moral está justificado en la naturaleza humana, o sea, Dios ha creado una ley sostenida en la naturaleza humana, entonces hay razones para decir matar a un niño es malo, robar está mal, ¿no? Tenemos unos principios. En cambio, como simplemente la voluntad de Dios se cae en un legalismo. La ley de Dios determinó. Es decir, no existe nada malo o bueno en sí mismo. Nosotros decimos que naturalmente hablando existe lo bueno y lo malo. Él dice, no, existe lo que Dios ha querido que sea bueno y lo que Dios ha querido que sea malo. Eso es voluntarismo. Existe lo que Dios ha querido que sea bueno y lo que Dios ha querido que sea malo. Pero no tiene su fundamento, el padre lo decía ahí, no tiene su fundamento en la propia naturaleza. Entonces, ¿por qué robarle a otra persona la esposa está mal? Hombre, porque Dios lo dijo. Bueno, nosotros decimos, aparte de que Dios lo dijo, hay una base de ley natural. La ley natural nos dice que Dios lo puso, por supuesto, pero que funciona por sí misma la ley natural. O sea, Dios no podría cambiar eso. Ni Dios en su omnipotencia podría cambiar eso. Increíble, pero Dios no puede hacer lo malo bueno o lo bueno malo. En cambio, Guillermo de Ockham dice, Dios puede hacer lo que es bueno malo y lo que es malo bueno. Cuando uno piensa que Dios puede hacer lo que es bueno y malo y lo que es malo es bueno, significa que no existe el bien en sí mismo. Por consiguiente, la única razón por la cual debemos obedecer el bien es porque Dios lo dijo. Entonces se cae en un legalismo. Yo no necesito argumentos ya para saber que esto es bueno o es malo, no necesito buscar razones, ni única razón es que Dios lo dijo. Eso es legalismo. De cierta manera, aceptar ese voluntarismo no sería como decir que Dios es mudable, que Dios cambia de opinión. O sea, Dios puede cambiar. Bueno, Guillermo de Ockham no dijo que Dios cambiaba, ¿me entendés? O sea, Es que el hecho de que Dios no lo dijo no, pero es la conclusión lógica. Claro, es la conclusión lógica. Él dijo, pero Dios nunca va a cambiar. Pero bueno, pero ya dejaste la puerta abierta. Ya está en terreno peligroso. Ok. Siglo del 17 al 19. Época moderna. Listo, en la época moderna, ¿qué tenemos? Sistemas morales. Por un problema que se llama la conciencia dudosa. Listo. En la conciencia dudosa surgieron tres vertientes. Dos, pero una tercera intermedia. La primera, la rigorista. La segunda, la laxa. Y la tercera, la de San Alfonso María de Ligorio. ¿Qué es la caridad? Se privilegia la caridad. Después donde Rodrigo, bien. Listo. Tenemos finalmente Concilio Vaticano II, siglo XX, una renovación de la teología moral en la Octatam Tosius, numeral 16,
dice que la moral debe ser de carácter científico, debe ser bíblica, debe ser propositiva y debe estar abierta al mundo. ¿Bien? Relativismo. Sabemos que es un problema. Se planteó el problema lo han planteado desde el Papa, pasando por la Conferencia Episcopal, pasando por el Obispo. Después hemos dicho... No, ese es planteamiento. No, problema. Preocupación. Preocupación, después problema. Problema. Entonces, el problema está en lo normativo y en lo fáctico. Ustedes van a encontrar mucho, normalmente todo este tipo de cosas te hablan de lo normativo, que es la ley, que es lo iure. Que es iure, es derecho, que hace parte de las leyes. Y lo fáctico, facto, que es los hechos. Entonces, puede haber un problema o en la ley o en los hechos o en el acto. Entonces, muchos de ustedes se lo van a encontrar así. Por eso, por ahí encontramos una ignorancia de iure o de facti. Una ignorancia de conocimiento de la ley o una ignorancia en la acción. Yo no desconozco la ley, pero desconozco que esta acción que estoy haciendo viola la ley. Ok. Muy bien. Entonces, en lo normativo, ¿por qué el problema se plantea desde lo normativo? Porque entonces hay personas que dicen que... Porque niegan la ley moral natural. Niegan la universalidad. Hay un problema con la ley. Entonces, en la práctica, la ley moral universal, eso dice el relativismo, no es tan universal. Porque si yo me doy cuenta, pues no se está cumpliendo en todo el mundo. O sea, la ley moral universal, todo lo contrario, para unos matar está bien, para otros matar está mal, Y en lo fáctico es que, de hecho, en la práctica, en la práctica uno se da cuenta que hay distintas culturas con diferentes tradiciones. Entonces uno dice, bueno, es que eso va muy unido, pues. O sea, si hay distintas culturas, para uno el homosexualismo está bien, para otras no. Entonces, el relativismo dice, entonces a la larga no existe una ley moral natural. La experiencia me demuestra que no existen unas leyes universales e inmutables. Muy bien, pero eso evidentemente es mentiras. Hay cómo responder a esto. ¿Cuáles son las raíces? El voluntarismo. Entonces, el voluntarismo, ¿por qué? Porque niega la ley moral natural. Después, la filosofía del individualismo. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Sí llegaste, Juan? Después, el tecnicismo. Toda la ley debe cambiar debido a los avances científicos. Y después, las dificultades privadas. Sí, muy bien. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? No, yo me quedé en voluntarismo de raíz y ¿Cómo? me quedé en la primera raíz y seguí lo otro. Raíz, el voluntarismo. Que niega la Llega la ley moral natural. La filosofía del individualismo. El hombre es la medida. No, yo quiero que haya una ley particular para mí. Es mi ley, que se aplique una ley particular a mí. Individualismo. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Quién lo decía? Protágoras, el padre del relativismo, del sofismo. El tecnicismo. Entonces, como todo evoluciona, como las tecnologías, entonces la moral también evoluciona. Y las dificultades privadas es que una ley general a veces presenta dificultad en una aplicación particular. Listo, entonces han surgido una serie de escuelas morales relativistas o líneas morales relativistas. La primera, ética de situaciones. Situaciones. O moral de situaciones.
Entonces, relativista, moral de situaciones. Entonces, la moral no se debe conformar con la ley, sino con la situación concreta. La acción moral es juzgada no por la ley, sino por la situación concreta. ¿Ya? Entonces, no existe una ley universal. Existen muchas leyes dependiendo de la situación. ¿Ya? Listo. Ahí hay también extrema, 3 y complementaria. No voy a explicar. Segundo, teleologismo. El teleologismo tiene que ver con el juicio que se hace después de la acción moral. El juicio no es antecedente, sino precedente. Tiene dos versiones, el consecuencialismo y el proporcionalismo. ¿El teologismo es precedente? No, es precedente, sí. Sí. Entonces, claro, se hace el juicio después. ¿Qué es el consecuencialismo? El acto se valorará, depende de la consecuencia. Sin importar la... ¿Cómo se llama? El medio, sin importar el medio. Sin importar medios, sin importar objetos, sin importar nada. Lo único que importa es la consecuencia. Si la consecuencia es buena, la consecuencia es mala. Y el proporcionalismo se determina por la suma de bienes o la suma de males. Sin importar igualmente lo anterior. Es parecido, simplemente que acá es a mayor cantidad de bienes, más bueno, a mayor cantidad de males, más malo. Un pluralismo ético. El objeto acá, ¿cómo se llama? El objeto. Acá hay un objeto premoral o amoral. No se considera el objeto bueno o malo en sí mismo, sino que depende. O sea, el objeto no se valora moralmente, se valora es el fin. Bien. Pluralismo ético, 3. La ética emotiva, utilitarista y sociológica. La emotiva lo determina el gusto. Utilitarista, el beneficio. Y sociológica, el consenso o la mayoría. Mire, una cosa importante y es que dice que no hay una sola manera de concebir el bien, sino que hay muchas maneras de concebir el bien. Sí. Bueno, eso es en todo. O sea, para el relativismo, el bien no es uno en sí mismo, sino que múltiple, depende de cada mirada. No hay una única manera de concebir el bien. Es que lo peligroso de esto es que al final usted puede justificar lo que sea. Yo podría justificar una masacre. ¿Por qué? Simplemente porque a mí me parece bien, un bien superior, un bien en relación al principio de totalidad, que la superpoblación mundial se acabe. Entonces yo, matando a 1000 personas, estoy contribuyendo a que no haya superpoblación. ¿Quién me dice a mí que eso está mal? Aplico el principio de totalidad incluso. Entonces, listo. Después viene opción fundamental. En realidad, la opción fundamental, para mí, a mi modo de ver, hace parte del relativismo. Es que es relativista. ¿Qué es la opción fundamental? Es la decisión de orientar toda mi vida al bien, a la verdad de Dios. Esa sería la opción fundamental buena, positiva. La opción fundamental negativa, mala, sería orientarlo a todo lo contrario, en contra de esto. ¿Bien? ¿Está mal la opción fundamental? En sí misma no. La opción fundamental, de hecho, es una decisión que todos debemos tomar. ¿Cuándo está mal? Cuando se pregunta si es que los actos concretos entran dentro de la opción fundamental y su respuesta es no. Es decir, cuando yo digo, mi opción fundamental es Cristo,
y cada acto concreto vale en relación a esa opción fundamental, está bien, está de acuerdo. Pero el problema de la opción fundamental sería decir que los actos concretos no afectan mi opción fundamental. Ahí hay un error, ahí sí hay un problema. Porque entonces mi opción fundamental es amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con todo mi corazón, pero yo voy a adulterar. Luego, ¿esto en qué me afecta con mi opción fundamental? Sigo amando a Dios con todo mi corazón. En mi corazón sigue habiendo un interés por servirle. Entonces lo único, Martín Lutero, lo único que sería malo serían aquellos pecados que ofenden directamente a Dios. Las blasfemias, los sacrilegios. Es que como Martín Lutero es el extremo del nominalismo. Martín Lutero es un nominalista a rajatabla, totalmente, porque para él la sola fides en realidad es claro, al ser fideísta y el libre examen es la autodeterminación de la verdad. La verdad la determino yo mismo. Por consiguiente, no está fuera de mí, sino dentro de mí. El homo mensura, el hombre en la medida de todas las cosas. Entonces el problema es si los actos concretos están vinculados dentro de la opción fundamental. No sé qué más hay dentro de la opción fundamental ahí. Ok, no hay pecado mortal. Crisis en el sacramento de la reconciliación. La respuesta a eso es, primero, una respuesta de orden filosófico-teológico, y es que cada acción del hombre implica al hombre completo. Y segundo, una respuesta bíblica y una respuesta pastoral. La respuesta bíblica es lo que dice el Señor en Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Quien me ama guardará mis mandamientos. O capítulo 14, versículo 21. Si vosotros me amáis, guardaré mis mandamientos, lo repite el Señor. Y luego viene la parte de, en la práctica pastoral también. Yo estoy predicando muy bello, le digo a todo el mundo que se entregue a Dios, y después me ven con moza, aeromoza y sucursal, ellos van a decir, bueno, pero ¿qué pasa acá? Simplemente lo que pasa es que esto no afecta a mi opción fundamental porque yo sigo amando a Dios. Una fe sin obra. Es que en el fondo es pura sola fides. Pura sola fides. O sea, lo único que importa es un acto de fe. Peca fuertemente, pero ten fe más fuertemente y te salvarás. La libertad. Ok, ¿qué es la libertad? Bueno, Juan 23 dividía a la libertad del libre albedrío. Papa Juan 23. Ah, León 13. Papa León 13. Entonces, ¿cuál sería la definición de la libertad de acuerdo al numeral 17 de la Gaudium et Spes? Sí, es un signo eminente de la imagen de Dios en el hombre que le da la capacidad de autodeterminarse, de ser dueño de sus actos. Gaudium et Spes, numeral 17. Bueno, existen dos extremos: la absolutización y la negación. La absolutización es que la verdad, mi libertad se impone sobre cualquier libertad de otras personas, y la negación es que en realidad no soy libre para actuar, sino que yo estoy predeterminado, o sea, el hombre ya está determinado. Nosotros vemos que en realidad las condiciones en las que nace el hombre no le determinan, le condicionan, pero no le determinan. O sea, los factores como cultura, familia, etcétera, no son determinantes para el hombre. Lo único determinante en el hombre es su propia voluntad. Porque si no, si hubiera algo externo a su propia voluntad que le determinara, si algo externo le determinara para el mal, Dios no podría juzgarle por malo. En cambio, como el hombre tiene capacidad de autodeterminarse, es por eso que el hombre se puede salvar o se puede condenar. Bien, luego acá hablemos hay un binomio inseparable. Hay dos binomios. Libertad y verdad, y libertad y ley. Listo. A ver, hablemos de fuentes. Fuentes. Primero, vamos a ver.
De la revelación no, hablemos de la otra, pues la relación. Existen fuentes de la teología, que son las mismas de la teología moral, que son Biblia, ¿cierto? Biblia, tradición y magisterio. Esas son las fuentes de la teología o la teología moral, de todo tipo de teología. Teología moral, pastoral, lo que sea, siempre será las fuentes, Biblia, Sagradas Escrituras, tradición y magisterio. Acá tradición apostólica, ¿no? Y segundo, existen unas fuentes de la moralidad. No importa, pero créanme, no importa. Que son tres: objeto, fin y circunstancias. Que Guillermo nos explicó muy bien. Bueno, Guillermo se detuvo mucho más en esto. Padre lo pasó más por encima. Y hay otra cosa que llaman las fuentes de la revelación. Que son Biblia y tradición, interpretado auténticamente por el magisterio. En otras palabras, ¿en dónde está contenida la revelación? ¿Quién es el auténtico intérprete? Eso me recuerda tanto a la apologética. El cuadrito. Mijita. Dentro de la lectura de palabras, también hay unas fuentes subsidiarias, que son las institucionales humanas. Bien. El disenso. Bueno, el disenso es un fenómeno nuevo en la iglesia. Surge a partir de la década de los 60, cuando se crea la primera pastilla anticonceptiva, que es la pastilla Pincus y cerebro. La Pincus es la pastilla que logra afectar a la mujer de tal forma que no... bueno, la mujer tiene en el cerebro, la mujer segrega una cosa que se llama el líquido folículo estimulante. Eso entra. Apréndaselo. No, pero es que, muchachos, yo les digo una cosa. Nosotros deberíamos aprender muy bien cómo es que funciona una pastilla anticonceptiva. Pero bueno, no, hoy no es el tema. Pero sí, algún día lo haremos. El caso es que la pastilla Pincus hizo que el Papa Juan XXIII reuniera a un grupo de teólogos moralistas para que examinara si esto era conforme con la moral. Muere el Papa Juan XXIII, al Papa Pablo VI le corresponde seguir en esto. El Papa Pablo VI amplía el grupo de los teólogos. Los teólogos, en común acuerdo, especialmente las dos grandes escuelas de esa época, que era la escuela de Fuchs, jesuita, y la escuela de Hering, Bernard Hering, que era redentorista. Estas dos escuelas coinciden en que está moralmente bien la aceptación de los métodos anticonceptivos. Entonces todo el mundo estaba contento, le pasan los datos al Papa Pablo VI, el Papa Pablo VI le dice: muchas gracias muchachos, Dios les bendiga, saca una encíclica llamada Laudato Vitae, y en la encíclica les pega en la cabeza a todos. Y entonces le dice a todo el mundo que eso sigue siendo algo intrínsecamente desordenado. Por eso el Papa es el Papa, muchachos. El Papa es el Papa. Por teólogos buenos que hayan, el Papa es el que tiene la última palabra. Y entonces le dan la cabeza a todos y empieza un disenso muy terrible. Todo el mundo comienza a oponerse públicamente. Estos dos grandes genios, lo que es Fuchs y Bernard Hering, terminan oponiéndose. Entonces todos sus discípulos también, por allá hay uno muy famoso en Estados Unidos, Curran, también se opone. En fin, eso es el acabose. En todos los seminarios empiezan a enseñar que los métodos anticonceptivos están bien, que el Papa se equivocó, bla, 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 bla. Eso le dura a la iglesia 40 años tratando de resolverlo. Entonces se acaba el disenso público. O sea, ya en los seminarios, por lo menos
En la inmensa mayoría no se dice públicamente que planificar está bien, pero sigue el disenso interior o disenso privado, que es el hecho de que las personas enseñan en contra de su voluntad lo que dice el magisterio y cuando les preguntan privadamente, o peor aún, en los momentos de las confesiones, le termina diciendo a la gente, pero eso está bien, no se preocupe. Y nosotros hemos sido víctimas de ese disenso interior. Nos ha tocado atender a gente que el padrecito X me dijo que estaba muy bien, etc. Esta doctrina de la Humanae Vitae la ha ratificado el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, todo el mundo. El catecismo lo aclara. Entonces eso es importante que se sepa lo del disenso. Siguiente tema, fundamentos categoriales. ¿Cuáles son los fundamentos categoriales? Hablamos entonces del acto humano. ¿Cuáles son las condiciones para que haya un acto humano? Dos cosas. El entendimiento o conocimiento o inteligencia y la voluntad. Para que en un acto se diga que interviene en el entendimiento se requieren tres cosas. Advertencia. ¿Qué es la advertencia? Lo que capta la mente. Ahora ponemos un ejemplo en las tres. ¿Ustedes no se dieron cuenta que en una pone imperio y en otra pone juicio? El padre después nos explicó y dice juicio al imperio. Pero bueno, dejémoslo imperio. ¿Qué es la deliberación? No es la elección todavía. Es precisamente el observar, el medir, el calcular, el sentir, el pesar si está bueno o malo. ¿Ya? ¿Y qué es el imperio? La determinación. Entonces, pongamos un ejemplo. Pensemos en una persona golpeando a otra. Un hombre golpeando a una mujer, a su esposa. Entonces, lo primero que hace el entendimiento es la advertencia. ¿Qué es la advertencia? Un hombre está golpeando a una mujer. Es lo que estoy viendo, es lo que llega a mi mente. ¿Ya? Después viene la deliberación. ¿Está bien o está mal? Es simplemente el hecho de está bien o está mal, 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 está bien, está mal. Y después viene el imperio. ¿Cuál es el problema del imperio? Que el imperio es, digamos, lo que es capaz de tocar el entendimiento y la voluntad. Es como el gozne entre ambos. ¿Por qué? Porque de alguna manera en el juicio ya interviene la voluntad. O sea, el hecho de decir está mal, ya hay un acto de la voluntad que determinó que estaba mal. Por eso es tan difícil discernir hasta dónde está el entendimiento, hasta dónde está la voluntad. ¿Se acuerdan la discusión que Santi y yo hemos tenido toda la vida? De entendimiento y voluntad, de la bolsita y todo eso. El problema es que en la práctica es muy difícil saber hasta dónde llegó el entendimiento porque eso ocurre en milisegundos, en milésimas de segundos. ¿Bien? O sea, hay un momento del entendimiento se pasa a la voluntad en un instante. Uno no alcanza a percibir el umbral. Bien. Conocer, juzgar, actuar. Conocer, juzgar, actuar. Lo que pasa es que actuar ya es parte de la voluntad. Mire, lo que pasa es que no sé realidad, pero para mí, y junto conmigo Santo Tomás de Aquino, etcétera, que me apoyan en la teoría, en contra de Santiago, y junto con Santiago, Escoto y esos prenominalistas, Escoto tuvo inicio de nominalismo. Y Santi está con él. Bueno. No, mentira, pero Escoto fue el que salvó el dogma de la Inmaculada Concepción. Eso sí, seamos honestos. O sea, Escoto fue el que dijo, esta es la Inmaculada y el que lo salvó. Pero muy bien. Para mí, la voluntad siempre tenderá al bien. Sea el bien aparente o el bien real. Pero es problema del entendimiento qué bien le presenta la voluntad. Evidentemente también es problema de los sentimientos, las pasiones, que las facultades inferiores también afectan la voluntad. Pero olvídense de eso, simplemente aprendan esto de memoria. El objeto del entendimiento es la verdad y el objeto de la voluntad es el bien. O sea, a lo que tiende naturalmente el entendimiento es a la verdad. Y a lo que tiende naturalmente la voluntad es al bien. Pero ¿quién dice si es bien o mal? Para mí, el que determina verdaderamente lo que es bien o mal es el entendimiento. Eso es indudable. Lo que pasa es que esa es la discusión de siempre. Porque
Porque usted dice, hombre, pero yo entiendo que esto está mal y entonces ¿por qué mi voluntad lo sigue? Entonces yo le digo, yo digo, mi teoría es que en realidad no he entendido que está mal. O sea, en realidad no ha terminado de entenderlo. Para mí, la voluntad es precedida por el entendimiento. Siempre el entendimiento precede el acto de la voluntad. Para Santiago no, puede haber actos de la voluntad que no estén precedidos por el entendimiento. Según yo, esa es la razón. Bueno, según yo, y en mi teoría me apoya también Antonio Rollo Marín, me apoya. Ya, no, lo que pasa es que yo soy muy tomista, a mí me encanta, todo me parece perfecto. Y Antonio Rollo Marín dice que esa es la razón de la impecabilidad de los santos en el cielo. Que una vez su entendimiento está suficientemente iluminado por la gracia, es imposible, psicológicamente es imposible que decidan pecar. Porque ya entienden a plenitud quién es el bien supremo y es imposible no tender a él naturalmente. O sea, en el cielo los santos no pueden pecar porque el entendimiento está claramente viendo el bien supremo y la voluntad está siguiendo permanentemente aquello que el entendimiento le está presentando. Bueno, obviamente la voluntad puede verse afectada también por las inclinaciones, puede verse afectada por las pasiones, puede verse afectada por los vicios, pero de hecho, ahí ya no estamos hablando de actos humanos, sino de actos de hombre. Claro, cuando la persona está de tal manera subyugada por sus pasiones o por su sentimiento o tal cosa, entonces ahí hay un factor impediente. Sí, hay un impedimento, pero hay un impedimento. No en dos máquinas. La podrían aminorar hasta eliminar. O sea, por ejemplo, el tema de la masturbación, si lo lees en el Catecismo de la Iglesia Católica, dice el tema de la masturbación puede anular, reducir o anular su culpabilidad. Pero, claro, pero vos cuándo sabés. Sí, evidentemente, habría que determinar. ¿Cuál es entonces la diferencia entre un acto humano y un acto de hombre? Que el acto humano tiene entendimiento y voluntad, el acto de hombre no necesita ni voluntad. Puede faltar una o las dos. Le falta el entendimiento y o la voluntad. La división de los actos humanos. La división pueden ser internos o externos. Pueden ser lícitos o ilícitos. Naturales, sobrenaturales. Imperados y ilícitos. Listo, esa es la división. Ya me imagino que cada cual estudió bien. Pero oiga, no entendí la sobrenatural. Yo no entendí Miren, no, lo de lo naturales son los actos que se realizan simplemente con las cualidades, mis capacidades físicas humanas naturales. Por ejemplo, un acto natural es caminar, comer, trabajar, porque son cosas que yo puedo hacer con mi fuerza humana. Un acto sobrenatural es un sacramento, es un acto sobrenatural. Interviene la gracia. Ese acto como caminar, comer, yo lo puedo hacer sobrenatural cuando estoy. Sí, también. Sí. La caridad, cuando se está en gracia de Dios, sobrenaturaliza cada acción humana. Hermano, y este otro de abajo, el ilícito. Miren, esto no le paré mucha bola. Lo que pasa es que eso se refiere a las potencias. Entonces, ¿Cuáles son las? pero bueno, sería meternos ahí. ¿Cuáles son las potencias? Olvídenlo. Aprende a hacerlo. Sí, no, es que tú puedes, por ejemplo, repito, caminar para hacer el bien, o ir de una persona, no sé qué, o lo que pasa es que no estoy pensando en una obra de caridad, porque si te digo una obra de caridad, tú dirás, pero es una cosa sobrenatural. Pero puede que sí, puede que no. Entonces piensa, escuchar música. Sí. ¿Todos los actos humanos son naturales? No. Hay actos de suyo sobrenaturales. Por ejemplo, consagrar. No, pero eso ya es con la gracia, ya es sobrenatural. Por eso. O sea, yo me refiero a que todo,
O sea, un sacerdote puede estar en pecado incluso. Todos los actos que nosotros realizamos, no sé, son actos naturales, solo que todos los ojos en la iglesia los podemos convertir en actos sobrenaturales. Bueno, hay actos de suyo sobrenaturales. Un sacerdote no es un acto natural que consagre, es un acto que supera su naturaleza. Es un acto natural que extienda sus manos y que pronuncie unas palabras. Pero el acto de la consagración es un acto sobrenatural. Fuentes de la moralidad. Objeto, fin y circunstancias. ¿Qué es el objeto? Aquello a lo que naturalmente tiende la acción. ¿Qué es el fin? Lo que pretende el sujeto. Es la intención. ¿Y qué es la circunstancias? Objeto, fin y circunstancias. Entonces son factores que aumentan o disminuyen la moralidad, externos. Entonces, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Muy bien. ¿Bien? ¿Cómo entiendo yo el objeto? ¿Y cómo entiendo yo el fin y cómo entiendo todo eso? Miren, para mí el objeto es aquello a lo que naturalmente tiende la acción en sí misma. Por ejemplo, una blasfemia, independientemente de si yo la digo por amor a mi perro, a mi gato, a no sé quién, o por conservar mi vida, o por lo que sea, independientemente de mi intención, se constituye en algo perverso. ¿Por qué? Porque en sí misma es algo malo. Entonces, para mí, yo entiendo esto es porque este objeto es malo en sí mismo. Una masturbación es una cosa en sí misma mala. O sea, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier fin será malo. Violar a una persona es una cosa en sí misma mala. El homosexualismo es una cosa en sí misma mala, desordenada. ¿Ven? Entonces, el objeto es aquello que es natural al acto, aquello a lo que tiende naturalmente el acto. Hablar, en cambio, es un acto indiferente. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar bien o hablar mal. Hablar para bendecir o hablar para maldecir. Entonces, el hecho de hablar puede tener muchos objetos conforme a la acción. Tú puedes hablar para... Entonces, si yo insulto a una persona, el objeto en ese momento, más que hablar, fue insultar. ¿Por qué? Porque a eso tendió ese acto concreto. Es lo que el acto mismo, no la persona. Otra cosa es el fin, lo que yo busco. Es distinto, el fin. ¿Cuál es mi intención? Así lo entiendo yo. El objeto es el fin del acto y la intención es el fin del sujeto. Me explico. Miren, ¿cuándo una violación podría ser buena? Nunca. ¿Por qué? Porque su objeto es malo en sí mismo. ¿Bien? Una obra de caridad, su objeto es bueno en sí mismo. Siempre una obra de caridad, el objeto de una obra de caridad será bueno, pero no necesariamente la acción completa es buena. ¿Por qué? Para que una obra sea buena, se requiere que objeto, fin y circunstancias sean buenos. Basta que el objeto o el fin sean malos para que se dañe la acción. Entonces, si yo, por ejemplo, hago una obra de caridad que es un objeto bueno, con intención de que me vean, no fue una acción buena, aunque el objeto era bueno. Si en cambio yo, para defender mi vida, niego a Dios, el objeto es malo, aunque el fin fue bueno, también está mal. ¿Ven? ¿Y cuáles son las circunstancias? Hombre, que me obligó esta persona, entonces resulta que era mi mamá, que yo quería mucho, entonces son circunstancias. Entonces cualquiera de las tres que fallen. Era en ese lugar, no necesariamente. ¿Por qué? Porque las circunstancias aumentan o disminuyen. ¿Ya? Me explico. Es pecado decir una mentira, pero es más pecado decirlo dentro de la iglesia. Hay una circunstancia concreta, que es un lugar de suyo sagrado, reservado al culto. Entonces, claro, es más grave todavía. ¿Por qué? Porque las circunstancias lo agravan. ¿Sí me hago entender? ¿Es malo acostarse con cualquiera? Sí, pero es más grave hacerlo por placer que por necesidad.
sea, de alguna manera la prostituta que lo hace por necesidad económica disminuye su culpabilidad, pero no la anula. ¿Por qué? Las circunstancias no anulan. Sigue culpable, porque podría ser otra cosa. Pero en cambio, sí la disminuye, porque evidentemente es distinto a esta fufurufita que lo hace simplemente porque le gusta, que a esta que lo hace por una necesidad. En alguna ocasión la circunstancia puede anular dependiendo del objeto. Por ejemplo, No sé. cuando encuentre el ejemplo, miren, les voy a poner, por ejemplo, pecar un domingo es más grave que pecar un lunes, porque es que el domingo es un día consagrado. El domingo es el día del Señor. Entonces, evidentemente, pues, o sea, estás utilizando el día reservado para el Señor para pecar. Entonces hay una circunstancia que agrava. Listo. Así lo entiendo. Y yo creo que está bien porque así lo he leído en todos los libros. Les voy a poner 4 ejemplos de objetos y ustedes me dicen bueno, malo, indiferente. Grabar en una cámara. Indiferente. Bueno, Entonces, si depende es indiferente. El objeto en sí mismo es indiferente. Listo. Golpear a una persona en el rostro. Malo. Y si tú estás defendiendo a una persona a la que van a violar, El fin es bueno, pero el acto entonces el acto es malo porque se requiere objeto y fin para que sean buenos. el acto es malo, pero es menos malo. No, habría que analizar. No, no se puede ennoblecer un objeto nunca. Atentos, atentos, atentos. Yo en muchas ocasiones necesito las circunstancias para determinar el objeto de una acción. O sea, yo en la inmensa mayoría de ocasiones, no en todas, porque es que hay cosas que donde sea será malo. ¿Me entendés? Por ejemplo, violar a una persona, ahí no me importan las circunstancias, pues no me importa la situación concreta. En cambio, en este caso que les digo, sí importa la situación concreta. ¿Por qué? Porque no es indiferente en sí mismo, de suyo es. Normalmente es malo, pero habría que ver las circunstancias. No, pero sí. A ver, si tú estás golpeando a una persona en el rostro, Porque está en un shock. no, para que no bate a otra persona, Si está sonámbulo, lo tiene que despertar así. no. El objeto no puede ser malo, porque si el objeto es malo, la acción es mala. Si la persona está en liberación, hermano. El objeto, ¿qué es el objeto? Al objeto tiene la acción en sí misma. O sea, en sí misma. Cuando yo le pego a una persona en la cara, ¿a qué tiene que ser? de pronto no los manos, sino que Eso, si lo hace el que le está violando, a la persona que está violando le golpea en la cara para que no le viole. La acción es golpear en la cara. Y el fin. Defenderse. No. ¿Se dan cuenta? Atentos, chicos. Entonces, no, es que en realidad, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones el objeto puede coincidir con el fin. ¿Me entienden? Entonces, no es tan fácil en sí mismo. Hay algunos que es muy fácil determinarlos, que son universalmente aceptados como objetos malos en sí mismos. Todo lo que la iglesia diga que es intrínsecamente perverso, intrínsecamente desordenado, etcétera, siempre serán objetos que en cualquier circunstancia, en cualquier caso que se aplique, serán malos. Hay otros objetos que dependerá la circunstancia para determinar cuál es el objeto. O sea, hay otras acciones que dependerá la circunstancia para determinar cuál es el objeto. Un mismo acto puede tener varios objetos. El acto es golpear a una persona en el rostro. Entonces les he preguntado, ¿cuál es el objeto de pegarle a una persona en el rostro? Entonces no siempre está mal golpear a una persona en el rostro.
El problema es que si tú dices que el objeto está mal, entonces en cualquier circunstancia golpear a una persona estaría mal. Está mal definir el objeto al fin al que tiende el acto. No, pues con lo que está Sería un objeto malo siempre. Es como si el fin transformara el objeto. No se puede decir que el objeto está mal. Tú no lo puedes decir, porque si el objeto está mal, la acción es mala. Sí, si la defensa propia siempre sería mala. Entonces la defensa propia estaría mal. Entonces, borramos lo que tú No. Está bien. Ahí está lo difícil. Es determinar el objeto de una acción. Chicos, es que precisamente el problema de la moral es ese. Por eso para mí el objeto sigue siendo lo más importante. El problema de la moral sigue siendo determinar el objeto de una acción. No siempre es tan fácil. No siempre es tan fácil entender a qué tiende el acto en sí mismo. Porque no podría decir a agredir. Bueno, y si estoy en un lugar donde siempre tiende a defender, o sea, yo asumo que tiende a agredir, golpear a una persona, pero eso lo asumí yo. Y si yo digo no, que golpear a una persona en el rostro, el objeto es defender. No, por eso he dicho que es como sí, pero no es cierto. El fin puede coincidir con el objeto, pero no lo puede cambiar. Este libro tiene... Préstame el libro. Este es el de moral. Este libro tiene acto, objetos... Puede tener objetos diversos. Es como si la naturaleza del acto cambiara conforme las circunstancias. Lo que les quiero decir desde hace rato es eso, que no es tan fácil determinar la naturaleza a la que tiende el acto. Entonces, por ejemplo, objeto, acto, matar a una persona, quitar la vida de una persona. Objetos diversos, asesinar, defensa propia, aborto, pena de muerte. ¿Cuál sería el fin entonces? Acto, matar. Objeto, asesinar. Acto, quitar la vida, pues, ¿cierto? El objeto es el acto en sí mismo. Constituye la acción misma del sujeto, pero tomada bajo su consideración moral. O sea, es que el problema de esto es que hay que aceptar que una acción misma puede tener múltiples objetos. Eso hay que aceptarlo, necesariamente. ¿Por qué? Porque si no, entonces no habría manera de justificar la defensa personal, no habría manera de justificar, en el caso de una necesidad urgente de morirse de hambre una persona, en virtud de la destinación universal de los bienes, una persona puede coger algo para no morirse de hambre, ¿me entendés? Pero no cambia la definición, lo que pasa es que es delicada y precisamente por eso es que la moral en este momento está en tantas dificultades, porque es delicado. Un mismo acto puede tener varios objetos, al que tienda naturalmente esa acción. Ahora, si yo digo, este acto de masturbación tiene naturalmente A, no, porque es que esto no es un acto, este es un acto intrínsecamente desordenado, intrínsecamente perverso, bajo cualquier circunstancia. En cambio hay otros que no, hay otros actos que no son intrínsecamente desordenados. ¿Ustedes se acuerdan cuando los que están más viejitos conmigo hablábamos de los ex generis suo y ex toto generis suo? Aquellas materias de pecado que siempre serán pecado y otras materias que no siempre son pecado. ¿Por qué? Porque tienen parvedad de materia. O sea que todo aquello que tenga parvedad de materia es un acto cuyos objetos pueden ser múltiples. Aprendas en esto. Objeto es aquello a lo que tiende el acto. Fin, aquello a lo que tiene el sujeto que realiza el acto. Circunstancia, factores que pueden agravar o disminuir la culpabilidad de la acción moral. Muy bien. O de la bondad o maldad. Perfecto. Conciencia, aquello a lo que naturalmente tiende el acto. Circunstancia, aquello que aumenta o disminuye la bondad o maldad de un acto moral. Bueno, los impedimentos del acto. Básicamente 4 impedimentos tradicionales.
Ignorancia. Violencia. Miedo y pasiones desordenadas. La ignorancia puede ser facti o iuris. Facti es, bueno, empecemos iuris. Iuris, desconocimiento de la ley. Entonces yo no sabía que no ir a misa el domingo era pecado. Listo, entonces pequé. Facti, iuris, no conocía la ley. Otra, yo sé que no ir a misa el domingo es pecado, pero yo no sabía que hoy era domingo. Sí, supongamos que una persona está en algún lugar secuestrado, pues. Entonces no tiene conocimiento, listo. Entonces, acá no es que no conozca la ley. Bueno, un ejemplo, chicos, un ejemplo más sencillo. Atentos. Yo sé que, bueno, comer carne los viernes de Cuaresma es pecado. Eso es que yo conozco la ley. Si yo no lo sé, es una ignorancia de iure. Pero supongamos que, bueno, haga de cuenta que, no. A ver, voy a hacer una pregunta. Pescado molido. Supongamos que a la persona se le olvidó. ¿Se puede decir que eso es una ignorancia de facti? ¿Se puede considerar que él comió carne por ignorancia facti? ¿Simplemente porque se le olvidó? ¿Él lo desconoce? No lo desconoce, simplemente no se acuerda. Él conoce la ley. Para mí no es una ignorancia facti. ¿Por qué? Porque en ese caso no es un problema de ignorancia, es un problema de memoria. Entonces no es que, o sea, evidentemente el impedimento, uno podría decir que el desconocimiento, pero es que el desconocimiento no es un impedimento. Lo que pasa es que existen impedimentos que se llaman acciones impedientes y dirimentes. O sea, hay acciones que anulan por completo la acción humana, la pecabilidad. Por ejemplo, si la persona no se acordaba, no pecó. ¿Qué le voy a enredar más con eso, por Dios? Pero muchachos, es que esto es tan apasionante que... Muy bien. Y puede ser. Vencible, perdón. Vencible e invencible. Invencible. No tengo los medios para conocer. O sea, la persona ni se pregunta. La fuerza está en que no tiene los medios suficientes para salir. Esa es la... Para mí, esa definición me parece a mí más... Porque no aduce a... como ambigüedad. Es que la otra pareciera inconsciencia, pero... Bueno, podría explicarse. Es que el que no le han hablado nunca, no tiene, o sea, no sabe. Nunca, eso, no tiene la... Pero por eso... Pero aduce error. O sea, vos podrías decir, bueno, pero que es inconsciencia en ese sentido, pero no es una inconsciencia completa. Miren, es que la persona no tiene o las facultades o los medios para salir del error. Eso es. No las tiene, o sea, no... Y que se ha esforzado y no ha podido salir. Por eso se llama invencible. Ahora, la vencible o culpable puede ser de tres maneras. Crasa. No. Simple. Crasa o supina, crasa es con Z. Y afectada. Listo, crasa. ¿Cuál es la ignorancia simplemente vencible? No. Entonces acá hay que aclarar una cosa. Cuando no he utilizado suficientemente los medios, no es que carezca de medios, es que no los he utilizado suficiente, porque si no sería la invencible.
Si los medios no son suficientes, sería invencible. Entonces es distinto. Es cuando teniendo los medios, no los he utilizado suficientemente. En la invencible no los tengo. Acá los tengo, pero no los utilizo. En la otra, la deficiencia de alguna manera es exterior, en cuanto a los medios. Acá, mi negligencia. La crasa, una negligencia grave. Es decir, en la simple he buscado algunos y, bueno, no han sido suficientes. Acá es que ni he buscado suficientemente. Bueno, no me interesa. O sea, acá es que no quiero buscar. Por cualquier razón. En cambio, en la afectada, la razón por la que no quiero buscar es porque quiero seguir en mi pecado. O sea, disfruto, no me conviene. Ok. Segundo impedimento. ¿Qué es la violencia? ¿Qué definición nos dio el Padre? Cuando una persona es obligada a obrar en contra de esta violencia, sí, de la que habla acá como impedimento, debe tener dos condiciones. Primero, que sea ejercida por otro y que segunda, ¿Y es que en qué caso podría ser una violencia ejercida por mí? los que no heredarán el reino de los cielos, sino los que hagan violencia contra sí mismos. Pues, de hecho, o sea, espiritualmente hablando, pero digo, en este caso, en esta acepción de la palabra, porque existe, de hecho, en la ascética es una violencia contra sí mismo. Sí, es la ascética, pero... Es irme contra mí mismo, y se llama violencia. El reino de los cielos lo arrebatan los violentos, dice el Señor. Entonces, por eso digo, en esta acepción de la palabra, la violencia se refiere a un impedimento que viene desde afuera. Existen dos tipos de violencia: moral, psicológica o física, ¿cierto? La moral psicológica es la que, a través de amenazas, halagos, presiones. Y la física es coacción física. A mí me gusta mucho la definición que tiene el libro. Es la coacción que recibe la voluntad de una fuerza externa. Coacción. El miedo. Bueno, en la ignorancia no la definimos. Es la carencia de la ciencia de vida o del conocimiento debido. ¿Qué es el miedo? Es una perturbación de la conciencia o una perturbación de la mente. ¿A través de qué? De un acto real o imaginario. Entonces, ¿qué es el miedo? Es una perturbación de la mente por un peligro real o imaginario. Listo. ¿De miedo qué más vimos? Puede ser grave o leve. Grave si afecta la vida, y leve cuando no afecta la vida. Muy bien. Pasiones desordenadas. Entonces las pasiones pueden ser buenas y malas. Buenas si se ordenan al bien moral, malas si se ordenan al mal moral. Muy bien. Existen otras que se llaman, ¿cómo las llama el Padre? Otras. Entonces, enfermedades mentales y ambientales. Y los ambientales pueden ser familiares. Las pasiones no. Los vicios más bien son lo mismo que los hábitos. Otra cosa, miren, para mí, los hábitos sí son factor de impedimento. Rollo Marín lo dice este librito también, si no estoy mal. El Padre dice que no. Pero claro, es que un hábito malo, un vicio, de alguna manera está coartando tu libertad, o sea, de alguna forma. ¿Qué es la conciencia? De acuerdo a San Agustín, la voz de Dios en el alma. Pero Santo Tomás resolvió el problema diciendo Pero- que es así porque había un problema. Porque si la conciencia es la voz de Dios en el alma, cuando tengo una conciencia deformada, entonces Dios me manda a hacer algo malo. Entonces, la definición de conciencia, anótenla, es un juicio. ¿Hecho por quién?
Entonces, atentos, es un juicio hecho por la inteligencia, obviamente de una persona, que determina la cualidad moral de algo que se va a hacer, se está haciendo o se hará. Se hizo. Sigue. ¿Cuál es el? Porque en realidad, o de algo que no se ha hecho. Y se debería, es decir, la conciencia no solo determina las acciones, determina lo que no voy a hacer también. Por ejemplo, yo debería ir a misa y no voy a ir a misa. Eso no es una acción, es una omisión. O simplemente pienso en algo malo y no es una acción sino un pensamiento. Lo que pasa es que en ese sentido es tomada la acción no como un acto en sí mismo, sino como aquello que recibe una valoración moral. O sea, puede ser una omisión, puede ser un pensamiento, puede ser un deseo consentido, puede ser, porque no solamente son acciones. Según la definición, es un acto de la inteligencia. Porque hablamos de formar la conciencia. Y el acto de la conciencia, pero lo que pasa es que yo creo que tiene algo más que ver con la inteligencia, porque de alguna manera tú percibes muchas veces, aún sin entender muy bien que algo está bien o algo está mal. La ley natural, en el fondo, reside en la conciencia y no siempre lo conoce, simplemente hay algo naturalmente que te dice, haz el bien y evita el mal. O sea, cuando tú dices, o sea, la conciencia se toma como una facultad, o sea, digamos, está la voluntad, la inteligencia y la conciencia. No. Lo que pasa es que la conciencia requiere de la facultad de la inteligencia para operar, como la inteligencia requiere del cerebro para operar. Entonces, la inteligencia no es el cerebro, pero necesita de él. Por eso si se daña el cerebro, sigues teniendo inteligencia, pero no la puedes ejercer, porque se dañó un instrumento con el que la ejercía. Si el entendimiento está pervertido, o sea, sigo teniendo conciencia, aunque el instrumento de la conciencia está dañado. ¿Qué dice el libro de la conciencia? A mí me parece que no se puede restringir exclusivamente al entendimiento. De acuerdo a la definición, es un juicio que hace la inteligencia de la persona que determina la cualidad moral de lo que se ha hecho, de lo que se hace o de lo que se hará. No sé, no he leído Royo Marín, la verdad, tendríamos que averiguar. Pero lo que sí estoy seguro es que no es una potencia más. Lo que pasa es que restringirlo solo a la inteligencia, por ejemplo, atentos, ¿qué es la ley moral? Entonces, ¿qué es la ley moral natural? Si es aquello solo que pasa por el entendimiento, y si el entendimiento no está formado, entonces yo voy a dejar de evitar el bien o hacer el mal. En la práctica muchas veces sí, pero por lo menos habrá un principísimo de lo que llama la ley moral natural, que es lo que Royo Marín llama el primer principio de la ley moral natural, que es evitar el mal, hacer el bien y evitar el mal. Por lo menos lo que yo entiendo por bien o lo que entiendo por mal. Pero eso es más o menos un principio universalísimo que en todas las culturas está. Entonces, y eso no pasa por la inteligencia, ¿me entendés? Y la conciencia ahí te dice, debo evitar el mal y debo hacer el bien. Ahora, la inteligencia te dice, esto es bien, esto es mal, puede equivocarse. Entonces, por eso me parece que restringirlo solo a la inteligencia no me parece, pero digo, ahí sí muchachos, perdido. O sea, es simplemente una consideración que hago, me gustaría leerlo de Royo Marín. ¿Listo? Nosotros conformémonos con decir que es el juicio que hace la inteligencia o el entendimiento que determina la cualidad moral de algo que se hizo, se hace o se hará. Punto. ¿Listo? Y existen varios tipos de conciencia. En realidad son 14 y él nos dio 13. Listémoslos. Conciencia, antecedente y consecuente. Esta es la palabra correcta. No precedente, es que precedente es lo mismo que antecedente. Por eso es precedente, es consecuente. Lo que precede, antes del hecho. Antes, o lo que antecede, es lo mismo.
Antecedente, precedente. Por eso es un error, es un error. Es consecuente, consecuencialismo. Puede ser verdadera o errónea. Recta, cierta, dudosa, perpleja, farisaica, delicada, escrupulosa, laxa, cauterizada. La 14 se llama probable, probable. Conciencia probable. Él no la dio, pero sí es. Son los 14 tipos de conciencia. Una buena conciencia es una conciencia verdadera, recta y cierta. No. La conciencia delicada es muy proclive a los escrúpulos. Más bien una conciencia verdadera que está conforme a la ley moral. Recta que está conforme a la inteligencia, a la razón. Y cierta que obra con certeza de que esto es bien o que está mal. O sea, no obra con la duda. ¿Listo? Verdadera que obra conforme a la ley moral. Recta que obra conforme a la razón. Y cierta que obra con seguridad. Eso, sabe con certeza si está bien o está mal. Obra conforme a lo que considera cierto o falso. La ley. La ley. Hay que decir que existe una norma subjetiva que es la conciencia y una norma objetiva que es la ley. La ley es, bueno, de acuerdo a Santo Tomás, es un ordenamiento racional, en pro del bien común. La que él no dio fue la de Evencio. Evencio es que es un ordenamiento racional de la conducta humana, que es la perfección. Ordenamiento racional de la conducta humana que guía al hombre hacia el fin, que es la perfección. Un ordenamiento racional de la conducta humana, o sea, de los actos humanos, que guían al hombre hacia su fin, que es la perfección. Bien, tenemos que decir que toda ley cuida un valor. Para eso, la ley tiene un carácter instrumental. La ley no es un fin en sí mismo, porque si la ley fuera un fin en sí mismo, se caería en un legalismo, que es el fariseísmo, ¿no? Bíblico. Se caería en un fariseísmo, en un legalismo. Tenemos que decir que se puede entender la ley desde dos etimologías distintas. Legere y ligare. Legere, que es leer. Y ligare, que es unirse. Entonces, en cuanto a legere, ¿por qué se puede decir legere la ley como legere? Porque habla de la naturaleza misma de la ley, que la ley no surge sino que se lee de la realidad. O sea, la ley no se crea sino que se lee de la realidad, no se fabrica sino que se lee de la realidad. Y ligare tiene que ver con la unión, la obligatoriedad de esa ley. Ley con sangre es ley, decían los romanos. Es decir, la ley con sangre es ley, significa que o la cumples o la cumples. Listo. División. La ley divina y la ley humana. Entonces, la ley divina es ley eterna. Que en las cosas distintas al ser humano existen leyes físicas, químicas y biológicas.
Y en el hombre es la ley moral natural. Y la ley divino positiva, que es la revelada por Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Bien. Estas leyes son leyes de orden físico. Estas leyes son leyes de orden moral. Por eso, lo que es ley natural y ley divino positiva son leyes, primero, inmutables. Inmutables es que no cambian. Universales. Y no admiten epiqueya. No admiten epiqueya ni admiten dispensa. Epiqueya es la suavización de la ley a tenor de que una ley general en la práctica particular se puede suponer que el legislador no consideró esa práctica. O sea, ¿la epiqueya qué es? Es una suavización de la ley. ¿Qué es la epiqueya? Es que Rodrigo dijo, ningún misionero de Lazos puede estar en otra comunidad. Por resulta que hay un caso particular de una persona que Rodrigo no consideró. El caso de Beatriz Peña Herrera y Alfredo, que cuando entraron, siendo unos misioneros muy buenos, ya tienen una responsabilidad. Hay una epiqueya de la regla en ese caso, ¿me entienden? Es decir, hay una suavización. ¿Por qué se puede hacer? Porque es una ley humana. Dado que la epiqueya lo que hace es considerar que el legislador no tenía una mente universal como para abarcarlo todo. Logró mucho, pero no todo. ¿Por qué estas no pueden tener epiqueyas? Porque yo no puedo decir que en este caso específico particular el homosexualismo es algo bueno. No. Si Dios lo dijo que no, es porque no. Porque en Dios no hay epiqueya. Él sí abarca todos los casos posibles. O sea, la ley eterna, moral, y la ley divino positiva no tiene epiqueya, dado que Dios ya consideró todos los casos, y aún en los casos más extremos es posible cumplir la ley. Es lo que el Papa Juan Pablo II dice en la Veritatis Splendor. La ley moral siempre, aunque a veces con dificultad extrema que implique el derramamiento de sangre, es posible ser vivida. Siempre se puede vivir. Y los mártires nos demuestran eso. Leyes humanas. Bueno, ley eclesiástica y ley civil. En realidad, leyes civiles. ¿Por qué? Porque la ley civil implica la ley de los estados, la ley de los diferentes estamentos gubernamentales, la ley de los colegios, la ley, etcétera, de los grupos donde estamos, en fin. O sea, implica un corpus de leyes amplio. ¿Cuáles son las leyes justas? Las justas tienen... O sea, lo primero es que no se opongan a ninguna de estas leyes. A la ley de Dios o a la ley humana justa. Bien. Buenas. Segundo, que la dé la autoridad competente. Tercero, que la dé conforme, bueno, en proporcionalidad a su súbdito, es decir, que la dé, yo la pondría así, que no exceda su autoridad. Así que, ¿no se acuerdan lo que hemos dicho siempre? ¿En qué momento básicamente ese es el resumen, las atribuciones, que no supere sus atribuciones. No, porque es que yo puedo ser una autoridad competente y pedirte algo que supere mis atribuciones. Bueno, ahí se convertiría en una autoridad no competente. El bien común. Injustas.
Mejor dicho, las opuestas a eso. Y pongan no obliga. Es más, no solo no obliga, sino obliga moralmente no cumplirlas en algunos casos. En algunos casos. Los 3 principios de la moral. Primero, principio de totalidad. Segundo, principio del doble efecto. Tercero, principio del mal menor. El doble efecto es el que utiliza Rollo Marín para lo del trabajo de que hicimos de la mentira, ¿sí o no? Pues él habla del doble efecto. Sí, sí, sí. ¿Qué es el principio de totalidad? La parte no tiene significación sino en el todo. O sea que el principio de totalidad no se aplica a la moral. Solo se aplica a los fenómenos físicos dentro de la moral. Porque no se aplica a lo que tiene que ver ya con el ámbito social, el ámbito sexual. Hay unos ámbitos que no abarca. El ámbito familiar, el ámbito, bueno, en el ámbito económico yo creo que sí. Básicamente le digo que en el físico. Porque es que yo creo que en el ámbito económico, en la moral económica, hay momentos donde el principio de totalidad aplica. No lo enredo. ¿No les parece muy apasionante esto? ¿Qué significa esto? Que la parte solo tiene significación dentro de un todo. Y que solo a nivel físico yo puedo afectar la parte por el bien del todo. Por ejemplo, a mí me muerde una culebra y me va a matar, el veneno me va a llegar al corazón, me puedo amputar la mano en pro del todo, que es el cuerpo. Ya, mi niña, ya. Yo sí te quiero, preciosa, yo sí te quiero. Tú sí me sirves. Listo. Principio del mal menor. Del doble efecto. Del doble efecto. Un acto, cuando en una sola acción hay dos resultados. Que cuando, bueno, aplica cuando una acción que yo hago tiene 2 efectos, uno bueno y uno malo, pero el bueno precede el malo. Tiene que ser primero. ¿Cuáles son las 4 reglas? ¿Buena o indiferente? No, o indiferente. Porque si vale la pena ser malo. No, porque es una acción indiferente, la finalidad siempre la pone. Una acción indiferente vale. Vale dentro. Por ejemplo, ahora les digo una aplicación de esto. Amputar la trompa de falopio de una mujer, una amputación, para ese acto de un embarazo ectópico se considera una acción indiferente. Ahora les explico. Segundo, efecto bueno sea el querido y efecto malo el tolerado. Tercero, y cuarto, ¿y la intención buena? El padre se los dio así. Y él explicó la diferencia. ¿Qué les dijo de diferencia? Lo que pasa es que acá en querido tiene lo mismo que ver con intención. Bueno, no, es que eso depende de cada autor. Hay autores, bueno, pero ¿qué no me vamos a poner? Hay autores que dicen, Pero él dijo que la intención. ustedes pónganlo así.